Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a otra sesión más de una entrevista. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Karen Arena, que nos va a contar un poquito sobre algunas dudas que tenemos todavía sobre el COVID, ya a más de un año de pandemia, algunas cuestiones sobre la vacunación y ahora tan cerca el regreso a clases, bueno, pues algunas cuestiones que nos interesa, que nos ayude a cuidarnos más, a tener más precauciones y a regresar con toda la actitud en este regreso a clases y principalmente con mucha seguridad de que vamos a estar, ¿no?, tomando todas las precauciones necesarias. Bueno, para platicarles un poquito sobre la doctora Karen, ella es supervisora de atención a clientes y asuntos clínicos en el laboratorio GlowDX de México y responsable de la entrega de resultados del programa Chécate Ahora de COVID-PCR, COVID anticuerpos, realizando estudios epidemiológicos en casos positivos, asimismo proporcionando recomendaciones adicionales para romper la cadena de transmisión y fomentando la promoción a la salud en los casos negativos. Su trabajo se ha desempeñado en el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, en el área de consulta externa y de urgencias, en el Centro de Salud Esmeralda, como médico del módulo y área epidemiológica en el Centro de Prevención de Adicciones, desempeñando un modelo educativo para la prevención de las mismas. La doctora Arenas es empática, apasionada en el trato con los pacientes, enfocada a que el paciente se encuentre estable, promoviendo su salud y sobre todo fomentando la prevención de enfermedades. Cuenta con la licenciatura de médico cirujano, es egresada de la Universidad Justo Sierra y ha impartido simposios sobre hominis, ureaplasma, urealiticium, tú me dices si lo pronuncio bien, y clamidia trachomatis. Listo, pues bienvenida, doctora. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por aceptar esta invitación y hablar sobre este tema tan importante y que, bueno, pues a pesar de que tenemos mucha información, a veces no nos queda tan claro o tenemos como ciertas dudas muy específicas y que no sabemos cómo a quién acercarnos, pues te agradecemos mucho de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues comenzamos con unas preguntitas como generales. Ok, muy bien. Bueno, pues principalmente, a ver, platícanos un poquito, ¿cómo es esto de las pruebas? ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas que hay actualmente? Ok, ahorita contamos con diversas pruebas. Obviamente se han tenido que desarrollar ya en pandemia, ¿no? Entonces, la principal prueba que tenemos es la prueba PCR. La prueba PCR es la única prueba actualmente que es diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única prueba que nos va a dar como tal el diagnóstico certero. Ajá, por su método en el que es procesado, que es PCR, así se le llama a este método, es que se busca el ARN del virus en la muestra y así podemos tener hasta un 98% de confiabilidad en la muestra. Por ello es que es muy importante que si vamos a hacer un diagnóstico sea con este tipo de muestra. Ahora también, bueno, esta muestra, como ya sabemos, es la que nos introduce en un cotonete tanto en la nariz como en la garganta, ¿no? Es un exudado nasofaringio y orofaringio, ambos. Y tenemos otra prueba que es la prueba de antígenos. Esta salió después de la prueba PCR. La prueba de antígenos no es como tal una prueba diagnóstica, pero sí es una herramienta muy buena que podemos tener, ya que es una prueba rápida. ¿Qué quiere decir? Que en ese mismo momento nos hacen el exudado nasofaringio únicamente a través de las fosas nasales de ambas, se hace el hisopado, y en ese mismo momento, alrededor de unos 10 minutos después de que se toma la muestra, podemos tener nosotros el resultado. Entonces es una buena herramienta, ¿por qué? Porque tiene una alta confiabilidad, alrededor de un 90-93% más o menos, pero bueno, es muy alta para hacer una prueba rápida, ¿no? Entonces, pues es un buen elemento y un buen auxiliar en el diagnóstico, que también pues los están ocupando, sobre todo, estamos viendo que hacen una boda y realizan ese tipo de prueba, ¿no? Porque pues el costo también es menor, ¿no? Entonces, pues es una buena herramienta, sin embargo, no es diagnóstica, pero sí la podemos estar empleando. Y pues aparte el costo es mucho menor que la de la PCR, ¿no? Y tenemos la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos, esta únicamente es muy importante que ustedes conozcan que solamente se le va a hacer a los pacientes que ya se recuperaron, que ya tuvieron una infección por COVID de 30 días hacia atrás
y que quieren saber si generaron anticuerpos después de haber tenido una infección por COVID. También es muy importante Pero en diferenciar. esta tienen 20. Pensé que tenían una pregunta. También es importante diferenciar las pruebas de anticuerpos. Tenemos ahorita pruebas de anticuerpos que nos determinan si ya tenemos anticuerpos después de haber tenido una infección por COVID, y los de la vacuna, los que me generó la vacuna. Ambos anticuerpos hay que entender que son diferentes. Entonces, obviamente tenemos pruebas de anticuerpos, pero pues únicamente su función es saber si ya nos dio COVID o saber si ya tenemos anticuerpos después de haber recibido la vacuna de COVID. ¿Nos puedes explicar un poquito qué son los anticuerpos o Ok. para saber a qué te refieres? Sí. Los anticuerpos son algo que genera nuestro cuerpo. Tenemos los IgM y los IgG, así se llaman. Son sustancias que generan nuestro cuerpo después de haber tenido una infección. Es como si el cuerpo dijera, aquí ya se presentó, como si dejara huella, como unas células que se forman cuando ya se tuvo COVID, ¿no? Entonces, estos nos van a ayudar como a identificar si ya las tenemos, si nuestro cuerpo ya generó esa respuesta inmune de atacar al virus, y esa forma se traducen los anticuerpos. Ok, he escuchado que en algunos casos que sí han tenido COVID, no han desarrollado anticuerpos. ¿Por qué pasa esta situación? Exacto, eso al principio sí era como un tabú, ¿no? De que, ¿por qué? Porque siempre, casi siempre así funciona. Me da una infección, genera anticuerpos, ¿no? Pero por lo general es por virus. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID tiene una forma muy, muy rara de comportarse. Todavía no logramos como identificarla como tal. Entonces, en este caso, hay pacientes que no generan anticuerpos. Es decir, de un 5 a un 8% de los pacientes, es un porcentaje muy pequeño, no es ni el 10%. Sin embargo, sí pasa que no generan anticuerpos. Todavía no se logra identificar por qué razón no los generan, pero no se generan. A lo mejor no alcanzan como a llegar a esa respuesta inmune. A lo mejor fue muy leve, a lo mejor la carga viral con la que fue adquirido el virus fue muy pequeña, que no alcanzó a generar anticuerpos. Pero también tenemos el caso de pacientes hospitalizados graves que salen del hospital, se recuperan, se hacen la prueba 30 días después y no tienen anticuerpos. Entonces es cuando decimos, ¿por qué? Aún eso está todavía en estudio, no sabemos a ciencia cierta por qué no los generan. Sin embargo, sí hay casos que no generan anticuerpos después de haber tenido infección por COVID. Incluso los pacientes que ya les dio, también es importante que no hay que confiarnos, porque el haber tenido COVID no me hace inmune. No me hace inmune nada más porque ya me dio. Hay muchos casos, se están viendo muchos casos de reinfecciones. ¿Qué es esto? Que el paciente que ya le dio le vuelve a dar. Entonces, pues sí, haber tenido tampoco nos hace inmunes, ni generar anticuerpos nos hace inmunes, nos puede volver a dar. Entonces, en este caso de que si nos da COVID y nos recuperamos, no tenemos inmunidad, ¿qué sucede con la vacuna? ¿Tampoco nos genera inmunidad? Aunque es que, como les comentaba, los anticuerpos son diferentes. Hay anticuerpos por enfermedad y post-vacunación. Los anticuerpos que me da después de haber tenido una infección por COVID se llaman IgG. Y los anticuerpos de la vacunación se llaman anti-S, son los anticuerpos S. Entonces, en este caso, yo pude haber tenido COVID hace 30 días y me recuperé, me vacunaron. Me hacen un examen de ambos anticuerpos, tanto el IgG como el anti-S, y me puede salir negativo para IgG, que es como tú comentas, que no tengo anticuerpos por enfermedad, pero sí tengo anticuerpos anti-S, que son los de la vacunación. Eso sí, después de habernos vacunado, sí o sí los tenemos que tener. O sea, no se han visto casos como que después de la vacunación no hayan generado los anticuerpos anti-S. Esos sí o sí se generan. Los que no se generan siempre, de un 5 a un 8% de los pacientes, son los anticuerpos, pero por enfermedad. Los de vacunación, que son diferentes, esos sí se generan después de haber estado vacunado. Pero después de las 2 dosis, o en el caso de las vacunas. No, es que aquí es variable, porque cada vacuna es distinta, cada vacuna está hecha de diferente forma,
y como bien dices, cada vacuna, a lo mejor hay vacunas de una dosis, ¿no? Hay vacunas de 2 dosis. Hay que completar el esquema completo y lo que se recomienda es que posterior, a lo mejor a un mes, cada vacuna igual tiene su tiempo, pero el promedio es como después de un mes de haber recibido la segunda dosis, es cuando ya con certeza podemos saber si nos hacemos un examen de sangre que tenemos esos anticuerpos, ¿no? Que por ejemplo la Pfizer nos dice que una semana después de haber recibido la segunda dosis ya cumple como su 95% de efectividad, ¿no? Entonces ahí habría que ver pues más o menos los tiempos de cada vacuna, que también es diferente. Oye, ¿y se recomienda ponernos más de una vacuna, o sea, 2 marcas, como para aumentar la eficacia? Ajá. Eso ahorita todavía no está como bien establecido. La intercambiabilidad de las vacunas, ¿qué quiere decir esto? Que me pongo una dosis de Pfizer y a lo mejor la otra de Sputnik, ¿no? O sea, eso todavía no está como bien estudiado. Hasta hace un mes se decía que no hay estudios de intercambiabilidad de vacunas, que se tenía que seguir el esquema pues de la vacuna como tal, ¿no? Si es de Pfizer, la de Pfizer. Si es de... Y esto es porque todavía no ha habido suficiente tiempo de estudiar este comportamiento tanto del COVID como de las vacunas. Entonces se recomienda que se siga el esquema de las vacunas como tal. Y no realmente si te pones a lo mejor una de CanSino, que tiene a lo mejor un porcentaje menor, y una de Sputnik, tampoco está comprobado que te va a aumentar el porcentaje, sino mejor hay que seguir como el esquema de vacunación, como de acuerdo a la marca nos lo indica, ¿no? Y, por ejemplo, hemos escuchado que una vacuna es mejor que otra, ¿no? Que porque una tiene una efectividad del 90% y una del 60%. ¿Sí es en realidad mejor una que otra? Es complicado, no es que sea a lo mejor una que otra, sino a lo mejor una sí tiene elevado más su porcentaje de eficacia, ¿no? Pero no es que sea una mejor que la otra. Yo siempre a los pacientes que me preguntan, no, oye, es que pues tengo la opción de ponerme esta, pero pues su porcentaje es del 65% comparado con otra que es el 95%, ¿no? Yo ahorita lo que recomiendo es a la que tengan acceso es la que hay que ponernos, sea la que sea, pero hay que ponernos, porque no sabemos si, como ahorita está muy controlado el tema de las vacunas, digo que la verdad es que ha avanzado bastante rápido y ahorita vamos con los de 40, 49, entonces bueno, ya se empieza a abrir un poco el panorama de la vacunación, pero sí les recomiendo que no se enfrasquen tanto como en si una tiene más especificidad o sensibilidad que otra, sino que si tienen la opción de ponerse la vacuna que pueda, se la pongan. Al final lo que me quedé muy grabado de alguna capacitación es que la vacuna, su función de la vacuna es prevenir complicaciones graves e incluso la muerte, ¿no? O sea, no es como que me pongan la vacuna y soy inmune, porque incluso se ha visto que con vacuna hay pacientes que han sido infectados por COVID-19, ¿no? Entonces, lo que me va a prevenir es complicaciones graves, llegar al hospital y que me ponga muy grave, incluso la muerte, ¿no? Entonces, sea la que sea, sí hay unas que tienen pues un mayor porcentaje de efectividad, sin embargo, pues sí les recomiendo que si tienen la opción de ponerse la vacuna que esté a su alcance, se la pongan. Y, por ejemplo, ahorita que nosotros, pues, en el Estado de México y en el Distrito Federal ya vamos a regresar de forma presencial a los colegios, y a veces decimos: "Es que quiero que vacunen a mi hijo", pero, ¿hay en realidad algún tema con vacunar menores? Y la verdad aquí con el tema de los menores, yo sí preferiría como esperarnos, ¿no? Se dice que la Pfizer ya se puede aplicar tanto en menores de 2, estaban en mayores de 12 años y ya dicen que la pueden aplicar en menores de 12 años, la Pfizer. Sin embargo, eso todavía sigue en estudio y en estudio, porque tiene muy poco realmente que mandar solo en el comunicado, tendrá como unos 2 meses a lo mucho. Entonces, salvo que su pediatra, que pues él es el experto en los niños, ¿no? Les recomiende que se la apliquen, yo sí consideraría que mejor habría que esperar un poco más, que haya estudios o que haya más documentación con la vacunación en niños, ¿no? A lo mejor ahorita que ya hay más población vacunada y que vemos que a lo mejor los efectos adversos no son tan graves, pudiéramos como pensar que también de los niños, pero sin embargo los niños sí funciona diferente. Ahí sí preferiría que a menos que su pediatra no se los indique, pues esperáramos a tener acceso a la vacunación en ellos. Ok, y justo ahorita hablando del regreso a clases, bueno,
para nosotros es muy común tener gripa, tener influenza, porque justamente pues es un foco muy grande de contagio. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar entre una gripa normal o una alergia estacional a síntomas de COVID? Esa es una buena pregunta. A pesar de que pues ya hemos aprendido como a convivir un poco más con la influenza o ya estamos más familiarizados con los síntomas, de pronto se parecen un poco mucho en su sintomatología. Lo que yo les recomendaría para tratar de diferenciarlos, sabemos que a lo mejor en niños es más complicado porque en niños se dice que los síntomas son más leves o incluso ni síntomas presentan, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría, por ejemplo, para diferenciarlo, sería el COVID. Un síntoma muy predictivo que yo he visto en muchos pacientes es la anosmia. ¿Qué es la anosmia? La pérdida del olfato. No huelo nada, no me sabe la comida. Esos dos predictores son muy importantes porque se afectan las terminaciones nerviosas. Si en cambio la gripa, a lo mejor como que decimos, ay, no me sabe la comida, pero sí percibimos los olores, aunque tengamos como la nariz tapada, ¿no? Pero sin embargo, la pérdida total o ausencia del olfato y el gusto es un predictor muy importante. Fiebre, tos y dolor de cabeza son igual tres síntomas que siempre se van a presentar en el COVID en la mayoría de los casos, pero también se presentan en la influenza, ¿no? Entonces, aquí sí habría que tratar, bueno, yo lo que les puedo compartir a ustedes es que hay que tratar de exagerar todos los síntomas. Ahorita, cualquier síntoma que se presente se considera COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cómo lo demostramos? Pues con la prueba, ¿no? Entonces yo lo que les aconsejo es que ante cualquier síntoma que tengan, yo sé que a veces no nos queremos perder las clases y que pues ya vamos a regresar, entonces queremos ir y no nos queremos perder ningún día. Si sus pequeños presentan cualquier síntoma de lo que sea, porque también el COVID nos da malestares gastrointestinales como la diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante cualquier síntoma que llegaran a presentar, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor abdominal, incluso diarrea, dolor de garganta, cualquier síntoma, hay que mejor avisar que no va a acudir a la escuela y lo vamos a llevar al médico para que lo valore y él dictamine si es necesario realizar una prueba. Porque ¿qué pasa? Muchas veces decimos, ay, es una gripa, ¿no? O es la alergia, que muchas veces ya vivimos con alergias, ¿no? Pero aquí sí les pido que exageremos, que aunque creamos que sea una alergia, pues hasta no estar seguros, no enviarlo a la escuela porque puede o pudiera ser un foco de contagio y entonces ya no solo es uno de los niños, sino ya son el grupo entero, ¿no? Entonces, aquí sí yo les pediría que pues hay que exagerar, o sea, ante cualquier síntoma, pues mejor estar seguros a exponernos tanto a nuestros hijos como a los demás, ¿no? Y, por ejemplo, se dice que los niños más pequeñitos no deben usar cubrebocas. ¿A qué se debe? Sí, se debe a muchas cosas. El uso de cubrebocas, me estuve documentando y está recomendado para mayores de 3 años en adelante, ¿no? Sin embargo, un niño de 6 años en adelante ya es más seguro que lo porte. Son muchos factores. El principal de menores de 2 años es que pueden tener asfixia, ¿no? El riesgo de asfixia o incluso el uso de cubrebocas no es como tan sencillo. Hay que recordar que hay que retirarlo de los elásticos, no tocarlo por la parte de enfrente, porque muchas veces tenemos como la maña o la manía de tocarlo. Y el cubrebocas nos protege. O sea, el principal mecanismo de contagio del COVID es a través de gotículas de flush. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me habla o estornuda o solo por hablar, ya, y si yo lo inhalo, entonces ya entra a mi sistema respiratorio y me contagio de COVID. Entonces, el cubrebocas nos sirve para proteger eso. ¿Qué pasa? Entonces, es una barrera. ¿Qué pasa si yo lo toco de aquí? Obviamente me voy a contaminar. Y si aquí ya me había protegido del COVID y luego yo me toco la cara, pues ya ahí ya no me sirvió de nada la protección. Entonces dice que también es por eso, porque un niño, pues obviamente no podría aportarlo con esa misma seguridad, porque a lo mejor va a estarse agarrando el cubrebocas o que le molesta o está inquieto. Sin embargo, sí les da, bueno, también tienen riesgo de contraer COVID, ¿no? O sea, no es como que sean inmunes. Entonces, pues sí, en niños menores de 2 años no está recomendado el cubrebocas, sin embargo, ya en niños mayores sí está recomendado, si bien a lo mejor no un N95, que es el que, pues hasta incluso es como molesto para todos, a lo mejor un tricapa, que es como
estos que vienen como de 3 capitas, como si fuera un abanico. Ese está un poco más delgado, pero también nos confiere mucha protección. Entonces, a lo mejor ese sería como el cubrebocas ideal, porque también luego hay unos de tela muy bonitos, muy padrísimos, con figuritas y de colores, pero a lo mejor los de tela no nos van a funcionar tanto porque se filtra, tanto cuando hablan, tanto como cuando me hablan. Entonces, sí les recomendaría que fuera, hay que tratar de, los niños ya saben actualmente, pero ahí sí hay que tratar como de manejar este tema de enseñarles cómo se quita, cómo se pone, que no lo debo tocar, que no me debo tocar la cara, y como todas estas medidas, pues para contraer COVID en la menor medida posible. Ok, perfecto. Son muy buenas recomendaciones que nos das justo para el regreso a clases. ¿También recomiendas como mezclarlo, el uso de cubrebocas con careta, con gogles, o es suficiente con el uso de cubrebocas? Aquí sí, yo recomendaría como ambos, ¿no? Si bien el uso de cubrebocas nos protege en un alto porcentaje, que es lo que ha visto aquí, bueno, en México y en muchos otros países, que es como lo que ha frenado esta epidemia, el uso de cubrebocas es imperativo sí o sí, ¿no? El uso de la careta es una protección extra. ¿La careta para qué está hecha? Para que no nos entre por los ojos, porque también es una mucosa, entonces también me puede entrar por ahí, también puede ser un mecanismo de transmisión. El cubrebocas es una suficiente protección, voy a llamarlo así. Pero si ya ponemos la careta y el cubrebocas, ya tenemos una completa, pues protección, ¿no? Porque obviamente me va a proteger los ojos. Los gogles también, los que tienen hacia los lados, porque también me va a proteger los ojos. Entonces, esa es una protección muy completa, pero incluso con el cubrebocas, pues pudiera llegar a ser suficiente. Cubrebocas más sana distancia, ¿no? Porque también si solo tenemos cubrebocas y estamos uno encima del otro, pues tampoco es como que lo más ideal. Entonces, cubrebocas y sana distancia sin careta pudiera ser que sí. Y si ya pues ponemos ambos, pues cubrebocas y careta puede ser una muy completa protección. Entonces, pues yo sí les recomendaría, a lo mejor está bien incómodo traer todo el día el cubrebocas y luego encima la careta, pues obviamente se lo van a acabar quitando los niños, ¿no? Entonces, tratar de ver qué es lo que más les acomoda. A lo mejor cubrebocas y unos gogles, a lo mejor les va a como ser muy cómodo, ¿no? Pero ahí habría que ver como que si el niño aguanta la careta todo el día o toda la jornada escolar, ¿no? Está como muy complicado. Pero si no aguantan, pues con el cubrebocas y la sana distancia, pues y todas las medidas, obviamente, que aparte tenemos que tener, pues considerar que es suficiente. Ok, y bueno, ya ahorita que ya estamos, pues casi regresando a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿no? Como dices, con todas las precauciones, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera con el COVID? ¿Vamos a vivir siempre con cubrebocas? Hay mucha gente que tiene todavía, ¿no? Como muchos casos de ansiedad respecto a salir de sus casas. ¿Qué sigue en esta pandemia? Híjole, me encantaría de verdad decirles que ya mañana se acaba y ya mañana no va a existir el COVID. De verdad me encantaría poderles decir eso. Sin embargo, no sabemos, no hay una fecha exacta de cuándo se va a acabar el COVID, ¿no? Se dice que el fin de la pandemia va a ser cuando no circule el COVID entre nosotros y cuando ya no haya más cadenas de contagio. Si bien sí ha disminuido las hospitalizaciones, incluso las muertes, porque sí, eso sí ha disminuido considerablemente, todavía siguen habiendo casos. Entonces, no podemos decir que ya es el fin, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sabría decirles si ya mañana vamos a dejar de usar cubrebocas, pero por lo pronto lo que podemos seguir haciendo es pues seguir con todas estas medidas, ¿no? Estaba leyendo también un artículo que decía que en 2 años ya iba a ser como el fin de la epidemia, ¿no? Otros artículos que en 10 años, ¿no? Entonces, no sabemos, realmente necesitamos, uno, el tratamiento eficaz, que la mayoría de la población esté vacunada y pues que ya no haya circulación del COVID para que se acabe. Entonces, pues lo que nos queda es seguir con esta nueva normalidad, que creo que ya todos estamos como muy adaptados, ¿no? O sea, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial,
que no sé si han notado que se han enfermado menos de lo que antes nos enfermábamos. Yo todo este año de pandemia no me he enfermado una sola vez y yo me enfermaba muy seguido, ¿no? Entonces, considero que todas estas medidas que hemos estado empleando, realmente siempre las tuvimos que haber tenido y no hasta que se presentó una pandemia de tal magnitud. Entonces, pues, ¿qué sigue? Por lo pronto, seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia porque es cuando más contagios hay, cuando decimos ya estamos en semáforo amarillo, ya podemos salir y no pasa nada, porque todos nos confiamos y ya ves a la gente sin cubrebocas, etcétera. Entonces, por ahorita lo que nos queda es seguirnos cuidando con todas las medidas, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, el gel antibacterial, que realmente se ha visto y está comprobado que son cosas que sí ayudan. Y no solo la prevención del COVID-19, sino de muchas otras infecciones, a lo mejor bacterianas, infecciones estomacales, porque también nosotros ya cambiamos un poco nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, a lo mejor incluso hasta el no saludar de beso, de verdad creo que es una medida de gran reducción en cuanto a contagios, y no solo de COVID, sino lo digo por algunas otras, como la gripa, ¿no? Normal, que muchas veces decimos, no, pues a lo mejor ni es necesario tanto como el saludo de beso, ¿no? Que a lo mejor eso también deberíamos como eliminarlo de nuestras vidas por lo pronto. Entonces, pues hay que seguir con todas las medidas y yo confío en que si todos pues nos seguimos cuidando y ya la mayoría de la población está vacunada, pues podemos ver como una luz al final del túnel, que ya se empieza como a vislumbrar un poco, pero pues no hay que confiarnos, porque si no otra vez volvemos y volvemos a lo mismo de que el inicio, ¿no? O sea, es otra vez cuarentena y pues no queremos eso, ¿verdad? No queremos que otra vez. Sí, no, ya estamos de salida, entonces esperamos que todo siga mejorando. Sobre esto que mencionas, bueno, últimamente hemos escuchado que ya en Estados Unidos, justo, ¿no? Creo que a partir de esta semana ya en muchos estados ya es como libre el uso de cubrebocas, nada más es opcional, ya todo se declaró como libre de COVID Sí. y pues eso invita a mucho turismo, ¿no? En esta parte. Eh, ¿Y qué nos recomendaría si viajamos para Estados Unidos, ya sea por vacunación o por algún viaje familiar o de trabajo? ¿Qué tenemos que hacer a nuestro regreso? En este caso, lo que yo siempre recomiendo después de un viaje, obviamente, es regresar y obviamente no ver como a nuestros demás familiares. Obviamente en el viaje principalmente hay que tener siempre el uso de cubrebocas, así como bien dices, hay países que dijeron ya, si ya estás vacunado, el uso de cubrebocas ya no, incluso lo dijo la CDC, ¿no? Que la CDC pues es como un organismo de mucho renombre y que pues decimos hay que hacerle caso, ¿no? Esto allá en Estados Unidos lo dicen porque ya hay muchos vacunados, sin embargo, no, o sea, es menos del 75% de la población el que está vacunada. O sea, ni siquiera todavía van como a más del 80 o así para decir que ya no usen cubrebocas, ¿no? Entonces, pues como les decía, la vacunación solo me previene complicaciones graves, no me previene de contraer la infección, o sea, me puede dar aunque yo esté vacunado. Entonces, lo que yo les recomiendo es si vamos al extranjero, a Estados Unidos o a cualquier país, obviamente ir con todas las medidas, cubrebocas, careta, gel, sana distancia, etcétera. Y todo, portarlo todo, o sea, literal todo el viaje, como si estuviéramos aquí y en el avión también. Y de regreso, lo que yo les recomiendo es hacer como una pequeña cuarentena, ¿no? O sea, como que regresar y no salir y ver a mucha gente, sino regresar, quedarme en casa, esperar algunos días para ver si presentamos síntomas o no. Y pues recomendablemente se recomienda también hacer una prueba para ver que sí, pero hay que esperar unos días, a lo mejor de 3 a 4 días, para ver si me contagié, que digo, espero que no, pero pues sí llega a haber casos, muchos casos se dieron de que en el avión se contagiaban, ¿no? Y lo que yo en mi experiencia les puedo compartir que llegué a ver es que casi todos los casos que yo veía que eran es que regresé de viaje, me hice la prueba y salí positivo, era justo por eso, porque se estaban haciendo un tamizaje para ver si me contagié o no, y no tenían síntomas y de verdad salían positivos. Entonces, pues era cuando sí decía, mi conciencia decía, o sea, pues qué miedo, porque puede haber cualquier persona que regresó como de viaje y ni siquiera sabe que tiene COVID porque no tiene síntomas. Entonces, pues una forma responsable de cuidarnos a nosotros, de cuidarnos a los nuestros y a todos, es eso, o sea, regresar y tratar de hacer como una cuarentena. Si en la medida de lo posible podemos hacernos la prueba, qué mejor.
Y pues esas serían como las recomendaciones si es que vamos a viajar. Tampoco es que esté prohibido viajar, pero pues sí, con todas las medidas posibles. De esto que nos mencionas de que no está prohibido viajar, pues a mí me parece muy interesante porque llevamos ya año y medio así. Y la verdad yo considero que es necesario que poquito a poquito vayamos retomando nuestra vida, ¿no? Porque entre más evitemos el contacto social, más ansiedad nos va a dar y más difícil se nos va a volver. Si nos va a costar trabajo salir en un año, si nos encerramos 3 años, nos va a costar el triple de trabajo. Entonces, yo creo que poquito a poquito tenemos que ir recuperando nuestra vida, claro, con todas las medidas de sanidad. De hecho, a mí me encanta la idea de que nos quedáramos con el cubrebocas para siempre, porque nunca me había dado cuenta de lo mucho que ahorita que usamos el cubrebocas, a mí me fascina la idea. Pero, ¿cómo crees que podemos evitar perder estas costumbres de salud que acabamos de aprender en todo este año? ¿Qué podemos hacer para que, ya que termine el COVID, que leí que va a acabar rápido en 3 años, según, qué podemos hacer para que no se nos olvide lo que tanto nos costó aprender? Oye, es bien complicado, de verdad, ojalá que sí, nunca se nos olvide, porque pasó con la epidemia de la influenza, ¿no? Que ahí sí teníamos cubrebocas y todos muy bonitos y se nos olvidó, o sea, dijeron se acabó la influenza y se nos olvidó. Entonces creo que sí es muy importante que nosotros como papás, y bueno, nosotros ya estamos como más grandes, ya tenemos un sentido de conciencia, a mí ya nunca se me va a olvidar, o sea, como dice Viviana, me encantaría vivir por siempre con el cubrebocas, porque de verdad es una medida que sí ha prevenido muchos contagios. Entonces, lo que no podemos hacer para que no se nos olvide es reforzar siempre las medidas de higiene, siempre reforzarlas. Tanto en la escuela, los maestros también nos podrían apoyar, en este caso de lávate las manos y ponte gel y no sé qué, porque realmente son medidas que ya no debemos olvidar, ¿no? O sea, no sabemos si mañana, pasado, espero que no, toco madera que no sea así, nos tenemos alguna otra epidemia, ¿no? Entonces, creo que no lo debemos olvidar. Siempre ya debemos de vivir con estos, pues, hábitos que ahorita ya son hábitos, pero que nos costó mucho trabajo. A lo mejor al principio, ay, se me olvidó el cubrebocas y nos regresábamos. Ahora ya nadie creo que salga de su casa y se le olvide el cubrebocas, o sea, se le olvidan las llaves. A mí se me olvidó mi comida el otro día, pero el cubrebocas no se me olvida, ¿no? Entonces sí son como cosas que ya debemos incluso los niños ya saben, ¿no? O sea, yo he visto bebés de 2 años, se los prometo de 2 años, que llegan a algún restaurante y ponen su mano, ¿no? Digo que también está mal que la mano, ya sabemos que la temperatura siempre se debe tomar siempre pues de la cabeza, pero sobre todo con los dispositivos, pero o sea, ponen su mano y ponen su mano para que les den gel. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo se va adaptando el ser humano? ¿No? O sea, son niños chiquitos de 2 años que no saben ni qué onda, pero ya saben que les tienen que poner gel y que les tienen que tomar la temperatura. Entonces hay que reforzar papás, o sea, con los niños en casa, igual los maestros que nos apoyen reforzando medidas de higiene, porque sí, como dice Viviana, tenemos que regresar poco a poco, tristemente. Pues sí, tenemos que aprender a vivir con esto y tenemos que volver a hacer nuestras actividades, pues porque así tiene que ser, ¿no? No nos podemos seguir pues quedando en casa. Yo sé que hay algunas personas que todavía les da miedo, como el salir, pero pues tenemos que poco a poco ir como a la nueva normalidad, obviamente con todas las medidas siempre. Oye, dentro de esto, bueno, justo el regreso a clases responde a esta necesidad de los niños de que necesitan salir de casa, tener contacto con sus pares, de salir al sol, ¿no? Porque incluso como plantitas los niños crecen con el sol, eh, pero pues igual en la escuela pues vamos a tener todas las medidas, separarlos, llenarlos de gel, que se laven las manos, que coman en su espacio, o sea, todo eso vamos a tener en cuenta y se sigue limitando un poco el contacto entre ellos. ¿Qué medidas podemos seguir reforzando para realizar como eventos sociales? Muchos están teniendo ahorita, ¿no? Pues se están preparando para su primera comunión o sus cumpleaños, que también para ellos fue una pérdida importante, sus fiestas de cumpleaños. También tenemos muchos deportistas, entonces poco a poco están regresando, pero ¿cómo podemos apoyar estas actividades con nuestros niños, pero manteniendo pues todas las medidas sanitarias recomendadas? ¿Qué nos podrías decir? Y obviamente va a ser complicado, ¿no? Porque pues vamos a regresar a la escuela y a lo mejor como niño pues vamos a querer abrazar a nuestro mejor amigo y te extrañé, amigo, no sé qué. Y pues nosotros también no vamos a llegar a decirle, no lo toques, o sea, como que sí se vuelve muy difícil, pero yo siempre digo que como que toda la educación principalmente viene desde casa, ¿no? O sea, si desde casa le decimos como,
es esto, si vas a ir a la escuela, pero obviamente pues la sana distancia, etcétera, porque obviamente muchos niños ya están desesperados, ¿no? Y obviamente yo sé que en la escuela van a tener todas las medidas posibles para evitar a lo más que se pueda los contagios, que sabemos que, bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? O sea, también pues hay que tratar como de tener un filtro sanitario a la entrada de la escuela, toma de temperatura, todos estos como protocolos que ya conocemos. Y pues, ¿cómo podemos volver a los eventos sociales? Sí, sí se puede, pero obviamente con un muy limitado número de personas, ¿no? A lo mejor si mi fiesta de cumpleaños antes era de 40 personas, a lo mejor ahora va a ser de 10, ¿no? Y de 10 muy cercanas, por el momento que sabemos que pues son personas que se cuidan, que están en su casa, que a lo mejor salen pero con todas las medidas, y haciendo pruebas, las pruebas que te comentaba que hacen ahorita en las bodas, en los eventos de teatro, o sea, que se tienen, pero obviamente se tiene una prueba de por medio, como la prueba de antígenos. Entonces, pues sí es importante que si desde casa nos cuidamos, cuidamos a todos, ¿no? O sea, que yo papá, yo mamá ya esté vacunado, qué mejor, o sea, qué mejor que ya tener a los papás vacunados, pero hay que seguir con todas las medidas, ¿no? Porque no nos hace como que no nos hace inmunes, solo nos previene como complicaciones. Entonces hay que también, aunque estemos vacunados los papás, tenemos que seguir como con todas estas medidas, sobre todo para no transmitirlo a los niños, que en su mayoría no están vacunados. O yo creo que ninguno de los papás que están aquí, yo creo que ninguno de sus niños están vacunados. Yo no conozco tampoco algún infante que esté vacunado. Entonces sí es más complicado porque hay un mito que a los niños no les da, pero sí les da, que les dé más leve y que su sistema inmune esté como más a las vivas porque están más chiquitos, que a lo mejor el nuestro, pues sí, pero sí les da. Entonces, pues sí, también hay que inculcarles el uso de cubrebocas de la manera correcta y todas las medidas pues que se puedan sanitarias más posibles. Y ahorita, por ejemplo, que lo que nos preocupa más es el Ay, creo que se regreso nos... a nuestra vida normal. Ay, es que creo que se Te cortó. trabaste un No sé poquito. si fui yo. No, No fue fui yo. Vivi. ¿Ya me escuchan? Ya, Sí. ahorita. Ok. Las nuevas cepas, ahorita que volvamos a nuestra vida normal, o bueno, relativamente normal, es yo creo que lo que nos preocupa más. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con este virus? Los virus, como tienen una forma de replicarse muy rápida, o sea, entran a nuestro organismo, se replican, se hace copias del virus dentro del organismo. ¿Qué pasa? Que también el virus obviamente se adapta, ¿no? O sea, como que dice, ya me estás poniendo una protección que es la vacuna, pues no, yo voy a buscar la forma de infectarte, ¿no? O sea como sea. Entonces empieza a haber como cambios en la estructura del virus, ¿no? Que es como una corona. Entonces empieza a haber como cambios en esa forma de corona y a lo mejor ya no tiene 3 picos, sino 4. Entonces eso hace que su capacidad de infectar sea mayor que la del virus inicial, ¿no? Que la que fue el principal virus. Entonces va cambiando y va cambiando con tal de infectar, ¿no? Porque el virus quiere infectar a como de lugar. Entonces, él mismo va haciendo cambios para cambiar su estructura e infectar. ¿Qué pasa? Bueno, también estuve leyendo que hay vacunas que sí nos protegen contra las nuevas cepas, ¿no? O sea, que está la sudafricana, la del Reino Unido. Entonces, hay vacunas que sí nos protegen contra estas nuevas cepas, ¿no? O sea, que aunque tengan cambios en su estructura y en su forma infectiva, de todos modos nos confiere protección la vacuna. No cambian mucho la sintomatología, sin embargo, cambian más como en su estructura. O sea, es algo que nosotros no podemos ver como a simple vista de, tienes este síntoma, entonces es tal cepa, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahorita se está viendo otra nueva variante que también nos está predisponiendo a otro hongo, ¿no? Por ejemplo, o sea, que nos da COVID y somos más susceptibles a un hongo, al hongo negro, no sé si no lo he escuchado, que se llama mucor, que principalmente se da en la nariz y se nos pone como la nariz negra y se nos empieza como a descamar, etcétera. Entonces, hay muchas variantes ya. Sin embargo, pues como que todavía se sigue estudiando que sí, la vacuna en algunos casos me confiere protección aún con las variantes, ¿no? Que se dice que son más infecciosas por lo mismo, porque el virus cambia en su estructura. Entonces se vuelve diferente al inicial y entonces
me infecta, ¿no? Pero como tal en la sintomatología no cambia mucho, o sea, la sintomatología pues pudiera ser la misma, ¿no? No podemos decir, ay, tienes este síntoma, es la sudafricana, ¿no? Entonces, también hay ciertos estudios de PCR, que es la prueba que les comentaba, que sí nos dicen qué cepa es, pero pues tampoco tiene como mucho sentido saber al final qué cepa fue, ¿no? Porque pues, tampoco hay tratamiento específico contra qué cepa. Pero pues se dice que las cepas son más contagiosas, eso sí, entonces pues sí hay que seguir teniendo como más cuidado. Oye, sobre estas medidas de precaución, también he escuchado mucho que dicen que ya, o sea, que ya se demostró que el desinfectar todo, ¿no? Al principio toallitas húmedas y Lysol por todos lados, que ya no es tan necesario porque no se contagia tanto en superficies. ¿Esto es verdad? ¿Tengo que seguir desinfectando todo? ¿O qué? ¿O Uf, qué hacemos? ok, ¿o qué hacemos? Sí, es que son como muchas, o sea, diario sale información nueva y diferente. Entonces, obviamente nos confundimos y decimos, ¿qué hacemos, no? O sea, antes era solo las manos, ahora tengo que desinfectar hasta el súper ¿no? Entonces, pues sí se vuelve como un tema un poco complicado. Y esto se dice, como bien dices, la principal vía, o sea, casi el 90% de mecanismo de transmisión es a través de las gotículas de flush y la vía aérea. O sea, como les decía, alguien infectado me habla o tose, estornuda y yo lo inhalo y entonces se mete la forma infectante del virus en mi sistema respiratorio. Pero también sí se ha visto que sí se transmite por fomites. Los fomites son objetos contaminados del virus. ¿Qué pasa? A lo mejor yo tengo COVID, ¿no? Entonces voy pasando y estornudo y no me tapé la boca. Entonces, ¿qué pasó? Ya dejé en la mesa mis gotículas de flush y ahí permanecen, porque sí pueden permanecer. De hecho, hay como cierto tiempo, ¿no? O sea, en plástico dura a lo mejor horas o días. Entonces, sí hay como cierto tiempo en el que puede durar el virus en una superficie. Entonces, si yo paso, yo sano, paso, toco la mesa y luego decido agarrarme los ojos o me tallo la nariz o me meto los dedos a la boca, cualquier cosa, ya ahí ya también me infecté. El mecanismo sí es menor, o sea, el mecanismo de transmisión sí es menor si es de superficies y de fomites que son los objetos, sí es menor, sin embargo sí sigue existiendo, o sea, no se ha comprobado que no exista transmisión a través de los fomites o cosas que tocamos que ya están infectadas. Entonces yo sí les recomiendo que por ahora sigamos desinfectando todo lo que podamos, ¿no? O sea, a lo mejor a nuestro pequeño mandarlo con un kit de toallitas desinfectantes y entonces cuando él llegue, a pesar de que pues ya seguramente desinfectaron y limpiaron en la noche la escuela, pero pues que el niño le dé a lo mejor como otra pasadita, ¿no? A la mesa o al cuaderno que estaba en el estante, como cosas así, sí considero que van a reducir mucho el contagio, sobre todo en la escuela, ¿no? Y en la casa también desinfectar todo lo que venga del súper, todo. O sea, yo de verdad sí soy todavía de las que llego a mi casa, que es su casa, y me quito los zapatos en la entrada, ¿no? O sea, me cambio la ropa ahí en la entrada, porque y de verdad, pues bueno, también gracias a Dios, pero a mi familia no nos hemos infectado y supongo que es por estas medidas, ¿no? De quitarnos los zapatos en la entrada de la casa, desinfectarnos antes de subir y agarrar alguna otra cosa, porque venimos de la calle, ¿no? Y no sabemos si a lo mejor tocamos algo contaminado. Entonces, sí, ahorita sí recomiendo que se sigan desinfectando, enviarle al niño un kit con toallitas desinfectantes, alcohol, gel antibacterial. Ahorita hay unos como spray que son de alcohol y son muy útiles. La verdad es que esos los considero que han sido muy útiles. Entonces también esos podemos seguirlos como implementando. Y por ejemplo, que llegue nuestro hijo de la escuela y como vas a la regadera, ¿lo tenemos que seguir haciendo o Pues podemos saltárnoslo? a lo mejor podemos saltarnos el lo meto a la regadera tal cual llega. A lo mejor sí podemos saltarnos como ese paso de te metes ya al agua, pero sí, de preferencia cuando llegue, que se quite los zapatos pues afuerita, ¿no? O sea, tener como un espacio para que se quite ahí los zapatos y a lo mejor ahí mismo que se quite el uniforme y se ponga, no sé, alguna otra muda de ropa y directo al baño, pero a lavarnos las manos, ¿no? O sea, eso sí, 100% sí se tiene que seguir haciendo. Ya si lo queremos meter a bañar, pues no es que exageremos, digo, está bien cada quien, pero pues a lo mejor podemos saltarnos el lo meto a bañar, pero sí el lavado de manos y la higiene, esa sí se tiene que seguir haciendo al pie del cañón.
Excelente. Muchísimas gracias por toda esta información. Sí, Vivi. Perdón, ¿me escuchan? Ah, ok. Sí. Es que luego estoy medio trabada. Ahorita estabas diciendo algo que yo vi la cara de todas las mamás y la mía sobre la nariz negra. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con... Se ha escuchado que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir o evitar estas futuras epidemias? Ya ni les había hecho nada, ya los espanté, ¿verdad? Pero seguramente sí las noticias. Pero bueno, si no, pues lo teníamos que saber, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir algo que es muy cierto. O sea, realmente siempre hemos vivido con pandemias, ¿no? A lo mejor no de tal magnitud, pero por ejemplo, la diabetes es una pandemia, ¿no? O sea, la hipertensión, que a pesar de que no se contagian, pues no dejan de ser una... O sea, diario muere mucha gente y por esas causas, ¿no? Entonces, pues ya pasamos una que fue la de la influenza, que fue la que a todos los que estamos presentes yo creo que nos tocó vivirla, y ahora otra. Y se espera que sí siga habiendo, ¿no? O sea, hasta que el ser humano deje de tener prácticas como de ingerir animales, etcétera, que es como el principal mecanismo de transmisión, ¿no? Que se dice que pues fue del pangolín, o que alguien se comió un murciélago, o que si los chinos lo inventaron, o sea, también hay muchas teorías, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente vamos a seguir viviendo con pandemias. Creo que esta pandemia, pues sí tuvo una magnitud muy grande y creo que, pues a lo mejor, espero que no, pero pudiéramos estar preparados, ¿no? Porque, pues sí, no hay que confiarnos, o sea, sí vamos a tener que aprender a vivir. Digo, espero que la siguiente pandemia sea muchos años, pero no sabemos, ¿no? O sea, como puede ser mañana, como puede ser en muchos o no. Entonces, pues hay que seguir preparados. Digo, ya estamos como conscientes más un poco, ¿no? Entonces, pues espero que eso nos ayude a tratar como de sobrellevar las futuras pandemias, que espero que sean menos. Y que no, esto, como les decía, estos hábitos que se queden, ¿no? O sea, no solamente para prevenir enfermedades, sino para nuestro estilo de vida saludable, ¿no? Tener pues una mejor alimentación para prevenir, pero otras afecciones crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, que también al final son una pandemia, que no se contagian de persona en persona, pero que al final nuestros hábitos son los que nos llevan a eso. También existe el factor hereditario, genético, pero bueno, si podemos reducirlo como en la medida de posible, mejorando nuestros hábitos, pues qué mejor, ¿no? Ok. Ahorita justo hablabas de otras enfermedades. ¿Hay algunas que estén como relacionadas con esta etapa pandémica? O sea, aunque no sean efecto del COVID, pero sí que ahorita veas tú en el laboratorio que se han incrementado casos de diabetes o alguna otra enfermedad. Pues más que nada son como lo que sí he visto que incrementó en algunas pacientes es como las secuelas, ¿no? Porque también sí es importante que conozcamos, no los quiero espantar otra vez, ¿no? Pero sí es importante que sepamos que también nos deja secuelas, ¿no? Entonces, pues si nosotros también sabemos que nos deja secuelas, ¿qué va a pasar? Que me voy a cuidar más, ¿no? Para también no solo prevenir la enfermedad, sino lo que viene después. Porque, por ejemplo, se ha visto que los pacientes ahorita tienen afecciones cardíacas, ¿no? A causa del COVID, porque lo que hace el COVID es que me inflama el músculo que recubre al corazón, ¿no? Entonces se ha visto que los pacientes después del COVID, aunque no les haya dado grave, tienen como secuelas cardíacas, ¿no? O sea, ya afecciones como a nivel de corazón, a nivel circulatorio, ¿no? Que vemos todo esto de que los coágulos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí hay muchas como secuelas, pues sí se puede decir secuelas, después del COVID, ¿no? O sea, realmente creo que, pues, si bien no ha aumentado alguna, como dices tú, alguna enfermedad como en específico, sí creo que sí hay pacientes con muchas secuelas o que incluso tardan mucho en recuperar el olfato, ¿no? Entonces, pues sí debe ser bien desesperante no oler nada por 15 días, que es lo que dura la infección, y luego después, o sea, como tratar de recuperarlo y que pasen 3 meses y yo siga así con las secuelas, pues sí es como muy complicado. Entonces, pues, ¿cómo voy a prevenir esto? Pues cuidándonos desde un inicio para prevenir las secuelas, que sí se ha visto que sí han aumentado en personas jóvenes, ¿eh? O sea, incluso jóvenes, o sea, no distingue como de edad, ¿no? Entonces,
pues sí, hay que, cualquier grupo de edad, tanto los niños como nosotros papás, como si tenemos hermanos adolescentes, etcétera, pues todos los grupos de cualquier edad debemos de seguir las mismas medidas. Así Excelente. como ahorita nos estás contando un poquito de pues, cosas que se han desencadenado a causa de esto, aunque no sean como tal síntomas del COVID. Estaba justo el otro día leyendo que antes cada persona padecía de algún problema o algo en la salud mental y ahora ya son 2 de cada 5. Entonces, todo eso a raíz del COVID. Me parece muy interesante que el COVID no solo nos está afectando a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental. Pero yo creo que es pues un tema de que poquito a poquito vamos a salir adelante, de resiliencia. Tenemos que aprender de esto. No podemos dejarnos tirar, nos va a costar trabajo salir, sí nos va a costar trabajo, no va a ser fácil volver a la escuela, al trabajo, al cine, a conciertos, no sé, no va a ser fácil, pero eventualmente tenemos que salir de ahí. Tenemos que, pues el ser humano siempre evoluciona, ¿no? Siempre se adapta. Entonces, pues eso, adaptar o estancarse. Y Y sí, sí, pues, ¿cómo crees que va a cambiar el ser humano en general después de esto? ¿Tú crees que en verdad sí hay un cambio de no, ahora voy a ser mucho más fijado en esto o se nos va a olvidar apenas acabe? pues a mí me encantaría que no se nos olvidara, pero pues no sé, o sea, como que mi idea de que esto nos haya como pasado, o sea, dije, a lo mejor es para algo bueno, ¿no? Para que de alguna forma tenemos que cambiar y como dices, evolucionar y adaptarnos nuestra forma de pensar, ¿no? Y dije, a lo mejor esta epidemia nos hace valorar más, pues tratar de como de ser mejores personas, como de no salir y pelearnos en la calle. Y sin embargo vemos que siguen pasando como estos actos de las noticias, ¿no? De que falleció tal porque asesinatos y cosas de ese tipo que pues yo pensaría como, bueno, o sea, ¿qué no nos hacen valorar la vida? O sea, que lo que estamos aquí realmente hay que valorarlo. O sea, yo de verdad, a mí me tocó salir a trabajar porque trabajo en un laboratorio. Entonces me tocó salir a trabajar, yo solo estuve en mi casa un mes y toda la pandemia me tocó salir a trabajar. Entonces yo llegaba a mi casa con un miedo de contagiar a mis papás, etcétera. Pero ese mes que estuve en mi casa de cuarentena, no sabe cómo lo valoré, ¿no? Y que yo escucho mucha gente que se queja de, es que el home office, y es que estar en la casa, y es que están los niños, y a lo mejor pues ya medio no aguanto, y etcétera. Pero considero que hay que valorarlo, o sea, de verdad hay que valorarlo todo el tiempo que pues podemos estar con nuestra familia y ojalá que ya no hay que pensar en los demás, sino en nosotros mismos. Con que nosotros mismos generemos un cambio, ya es una persona que cambió y que se le quedaron esos hábitos de higiene, ¿no? Entonces, se lo podemos compartir a lo mejor a alguien y a nuestros hijos y también ya somos más y así se van sumando, ¿no? Y entonces, pues así vamos haciendo como una cadenita para que pues al menos en nosotros sí quedó como la semillita de un cambio tanto de hábitos como de mentalidad, como tú dices, la salud mental ahorita de todos yo creo que está por los suelos, ¿no? O sea, entonces, pues sí hay que acercarnos como a los profesionales y tratar como de que si no me siento bien, pues pedir ayuda y no pasa nada, ¿no? Porque todos estamos pasándola pues muy difícil con el encierro y todo. Entonces, pues hay que tratar de, como dices, adaptarnos y pues evolucionar. Justo sobre esto me parece muy importante rescatar o sea, que ya tenemos el mensaje de ir al doctor, hacernos los análisis, el chequeo anual, ahorita no ante cualquier síntoma, como dices, exagerar e ir a sacarme la prueba. Pero esto que hablan de la salud mental, todavía creo que estamos un poco atrasados en la atención. Entonces, también invitarlos a que si ustedes tienen algún síntoma en que no se están sintiendo bien, están presentando ansiedad, se acerquen con nosotros y nosotros podemos orientarlos o darles alguna referencia, algún especialista para que sepan que están acompañados y que, como dijo Karen, ¿no? O sea, ahorita es normal, ¿no? Nos sentimos agobiados, el estrés, la ansiedad de no saber cuándo va a acabar, qué va a pasar con la vida, pero sin embargo sí es como importante atendernos, no dejar pasar esto, porque sí, la salud mental es algo que nos va a ir cargando, nos va a ir como sumando cosas, preocupaciones, y tenemos que descargarlo de alguna manera, ¿no? Y como familia es muy importante, entonces que sepan que están acompañados y cualquier cosa, pues aquí estamos para ustedes también. Se pueden acercar con Vivi o conmigo
y podemos darle alguna estrategia, solución o alguna referencia a otro especialista. Sí, claro, mismo a los niños, porque pues cuántas veces no nos enfermamos por algo que estamos cargando por dentro y el cuerpo lo tiene que sacar, eventualmente lo va a sacar por algún lado y nos va a acabar peor. Entonces sí, invitarlos a que se acerquen con nosotros, sus hijos también, puede ser de forma presencial, de forma virtual. El chiste es que se acerquen, pedir ayuda. Y la salud Pues es algo integral, ¿no? O sea, como que todas mis esferas debo estar bien, ¿no? En la bio, que es como la salud, en la psico, que pues es la salud mental, y en la social, como con todo mi entorno, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Karen. La información que nos compartiste fue muy útil. Creo que clarificamos muchas dudas y justo ahorita, ¿no? Prepararnos para el regreso a clases que ya empezamos el lunes. Sí, ya regresamos el Muy lunes bien. con los niños. Estamos muy emocionados, ya listos con todos los protocolos. Esperamos que ustedes también tengan esa seguridad para mandar a sus hijos. Y no sé si alguien tenga alguna duda que le gustaría preguntar aquí a la doctora. Ya sea que abran su micrófono En o el por chat medio del tenemos chat. una pregunta. En el chat tenemos una pregunta para la doctora que, ¿cuál es la teoría para la vacuna? Si va a ser, nos la ponemos una vez y ya se acabó, o va a ser como una vacuna de la influenza que es anualmente. Bueno, mi teoría y la que la ciencia dice es que, por ejemplo, ahorita en ciertas vacunas, por ejemplo la Pfizer, ¿no? Están diciendo que después de la segunda dosis, 8 meses después te tienes que poner otro refuerzo, ¿no? Entonces, mi teoría y lo que la ciencia y lo que he leído nos dice es que sí va a tener que ser como la influenza. No la vamos a tener que aplicar año con año, porque lo que les decía de las mutaciones, entonces supongo van a ir adaptando la vacuna de acuerdo a la mutación o los cambios estructurales que tenga el virus y tal. Entonces, sí creo que sí va a tener que, no está todavía 100% dicho, todavía no, sigue en estudio como esa fase del refuerzo anual, pero sí considero que sí va a tener que ser necesario por la mutación del virus al final, como la influenza, ¿no? Que no la tenemos que poner cada temporada de influenza. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más si tiene alguna duda puede? ¿Tenemos una duda? ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por organizar esta conferencia. Yo tengo una duda. Al principio de la pandemia se decía que el virus podía vivir un X número de horas dependiendo del material donde caía. Si mal no recuerdo, por ejemplo, plástico era donde más vivía y a lo mejor eran unas 36 horas. ¿Sigue siendo esto cierto o ya se descubrió que el virus pues tiene un ciclo de vida mayor, incluso en diferentes materiales, o cómo, en qué vamos en ese estatus? Sí, como bien decía, justamente el plástico es el que dura más, ¿no? A lo mejor el plástico es como el material que más vemos, ¿no? O que hay cosas que son más de plástico en nuestra casa, en donde salimos. Entonces sí sigue siendo cierto la vida del plástico, que como bien decía son 36 horas. Y incluso se decía que en el aire también pudiera estar suspendido, ¿no? Algunas horas. Yo me quedé en 12, pero no sé si ya cambió a más o a menos, porque cambia, la información diario cambia. Entonces, sí, en cuanto a los objetos, sí sigue siendo ese mismo dato de las Perfecto. horas que dura. Ok, gracias. ¿De qué? Hace rato, bueno, aquí preguntar en el chat, la diferencia, lo explicaste al principio, pero igual y nada más como para volverlo a comentar, la diferencia de los anticuerpos por enfermedad y por vacuna Ok. que se generaban. Los anticuerpos por enfermedad son los que va a generar nuestro sistema inmune, bueno, también los de la vacuna, siempre van a ser generados por el sistema inmune. En lo que va a cambiar es que los anticuerpos de la enfermedad se llaman IgG y son de memoria. O sea, quiere decir que ya te dio, aquí es como una memoria, aquí se queda que ya te dio, ¿no? Sin embargo, esos, como funciona el comportamiento de otras enfermedades, es que tiene memoria y ya no me vuelve a dar porque mi cuerpo ya
lo va a rechazar como extraño, ¿no? Sin embargo, en el COVID, pues parece que no le importan los anticuerpos y puedo seguirme infectando aunque tenga anticuerpos. Los de la vacuna son distintos. Los de la vacuna se llaman anticuerpos anti-S. Estos anticuerpos anti-S se llaman así por la estructura del virus. No sé si pueda compartirles la pantalla. No, no Sí. puedo hacer eso, ¿verdad? ¿O sí? Listo, ya estás. A ver, voy a compartirles para que me entiendan un poco más. Esta es la estructura del virus. Ajá, así es como se ve el virus al microscopio. Ay, creo que no compartiste, ¿no? Ay, ¿no? No, yo no veo nada. No. Ay, no. Ah, yo le tengo que poner compartir. Ay, no sé cómo hacer eso. Sí. Le pones en compartir y ya seleccionas dónde está tu imagen que quieres compartir. Es que a mí no me da esa opción. Sí, siempre me da, pero aquí en este no me da. Si quieres, puedes mandarnos la imagen por el chat o algo y de aquí nosotras la podemos proyectar, A ver. si te es más cómodo. A ver, te voy a poner como co-host, a ver si así ya. A ver, déjame ver si así ya, porque ya me cambió. Ah, sí, ya, creo que ya. Bueno, me aparecieron más, Opciones. más opciones, pero esa me sigue sin aparecer. Cambiar a pantalla, no. No, yo creo que sí mejor se las paso por el chat, ¿no? Porque Perfecto. voy a poder. Mientras, bueno, ahorita una persona nos pregunta, si vi a una persona y a los 5 días me dijo que tiene COVID, ¿qué tengo que hacer? Sus síntomas empezaron 4 días después de que lo vi. Pues aquí sí, lo que yo recomendaría es estar como muy al pendiente de los síntomas que yo pudiera presentar. Si no presento síntomas, a ver, creo que ya se las pasé. Habría que ver si la persona presentó síntomas. Habría que ver yo si yo presento síntomas después de haber visto a esta persona. Por lo general se dice que hay que esperar entre 4 y 5 días después de haber tenido el contacto, tanto como para que se presenten los síntomas, como para un buen promedio para yo hacer la prueba. Entonces, si alguien me dijo que tenía COVID y yo lo vi, no, es que aquí es complicado porque no sabemos si ya lo tenía desde antes, porque pudo haberlo tenido y entonces pues yo no me di cuenta, ¿no? Porque a lo mejor empezó sin síntomas y los síntomas se desarrollaron después. Entonces, no vamos a saber si cuando yo lo vi ya tenía COVID o no. Entonces, por eso es lo que yo recomiendo. Si ya me avisó, bueno, entonces tratar de esperar a lo mejor unos 3 días, porque ya habrán pasado a lo mejor algunos otros antes de que me dijo, y si presento síntomas, sí o sí me tengo que hacer una prueba, eso es imperativo. Y si no los presento, pues a lo mejor ya lo valoraríamos si queremos hacer la prueba o no. O sea, no es como imperativo, pero pues para estar más tranquilo, yo siempre recomiendo pues que se hagan de todos modos la prueba, ¿no? Bueno, esta es la estructura del virus, ya la estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el virus pues tiene una forma de corona, tiene el RNA, que es el material genético del virus, tiene su cápsula, y aquí vamos a ver que tiene varias proteínas, la M, la N, la S y la E. Estas son como las proteínas que conforman al virus, como todas las partes del rompecabezas que va a tener el virus. Entonces, ¿qué pasa? Los anticuerpos que se generan contra la vacuna van a ser contra la proteína S, que son como las espiculitas que vimos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya voy a tener protección contra esa proteína y entonces cuando se quiera pegar el virus a mi célula, no va a poder porque ya me confiere esa protección. O sea, ya voy a estar como protegido y ya no lo va a dejar como entrar porque ya estoy protegido. Entonces, los otros anticuerpos únicamente son como de memoria, como de ya me dio y pues en teoría tendría que funcionar, porque así funcionan con los demás virus, como un mecanismo de defensa, pero pues en el COVID no siempre funciona así. O sea, hemos visto personas que ya tienen anticuerpos después de haber tenido la infección y aún así se vuelven a reinfectar. Entonces, pues no sabemos si es por las mutaciones, o sea, porque a lo mejor le dio una cepa después y por eso contra esa cepa mi cuerpo no lo reconoce, ¿no? Entonces lo que hace la vacuna es eso, o sea, como conferirme como una protección de que no lo deje pegarse a la célula, a las proteínas espiculitas estas que vemos de la proteína S. Por eso se llaman anti-S.
Perfecto, muchísimas gracias. Esto lo aclaró, creo que mucho más ya. Sí, porque es que si no, no. O sea, Sí, no, el ejemplo del rompecabezas creo que quedó muy claro, ¿no? Justo que ya no embonan las piezas y entonces pues Ajá. ya. Ujú. Excelente. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Cualquier cosa, bueno, cualquier duda que se les ocurra, seguimos en contacto. En la plataforma del colegio están nuestros correos. Nada más meten mi nombre, Ana Patricia de Urquijo o Viviana Daluz, y les va a aparecer nuestros mails de forma automática. Entonces también nos podrían mandar cualquier duda y nosotros pues se lo hacemos llegar a la doctora Arenas y ya contestaremos de la mejor manera. Ahí les contesto. Y si no, también ya se las mandamos por el chat, nuestros correos, el de Pati y el mío, por si cualquier cosa que necesiten, cualquier situación, ahí nos puedan encontrar. Le pueden descargar la foto o tomarle una foto, como prefieran. Y me Pues parece que ya no muchísimas tenemos gracias, dudas. sí, por su asistencia. Esperamos que les haya sido de gran utilidad. Y bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Muchísimas gracias, doctora, por toda la Muchas información. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Bye. Bonita noche.